Abre mis oídos espirituales para escuchar tu voz y abre mis ojos espirituales para ver tus señales, prodigios y milagros. Que el poder de la revelación descienda sobre mí y el poder de la resurrección me levante. Amén y amén. Damos un fuerte aplauso al Espíritu Santo poderoso. Bien, hoy culminamos con esta serie que comenzamos la semana pasada, Verdades que Duelen. Hoy, en el marco de esta situación que estamos atravesando, nosotros vamos a hablar un poco. Estaba inquieto preguntándole al Señor cuál era la parte que tenía que enseñar hoy. Y quiero que vaya conmigo al libro de Malaquías, que es el último libro según la versión Reina Valera de 1960. Es el último libro de esa versión, mas no es el último libro del Antiguo Testamento. Hay otros libros que no están allí en la Biblia que usted tiene, que son libros verdaderos, fieles, y que hablan precisamente, nos vienen a hablar un poco de ese vacío que dejó este hombre Erasmo cuando decidió crear el Textus Receptus, o lo que es cómo iba a estar comprendida las Sagradas Escrituras, el orden y cuántos libros iba a tener esa Biblia. Este señor obvió a dos libros importantes, Primera y Segunda de Macabeo, que considero que son bien interesantes y que son también muchos de esos textos inspirados por Dios, por el Eterno. Entonces en ese vacío, ahí quedó un vacío entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo. Vacío importante que es necesario llenar para poder comprender y entender Mateo capítulo 1. O yo diría que Lucas capítulo 1, porque es el orden correcto según los textos originales. El primer libro debió haber sido Lucas. Pero bueno, no es el punto. Lo interesante es que hay un vacío allí que tenemos que tratar de llenar nosotros, estudiando y escudriñando otros libros importantes. Pero en ese último libro de la versión de Erasmo, de la versión Reina Valera, en Malaquías capítulo 3, verso 23, aparece un texto interesante. Dice: he aquí, yo envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor grande y temible. Diga conmigo: grande y temible. Tomando en cuenta lo que está pasando en nuestro país, no desde ahora, desde 1945 hasta ahora, haciendo y compartiendo con personas interesadas en este tema y estudiando un poquito la historia de Venezuela y la importancia de que nosotros conozcamos la historia de Venezuela, incluyendo la política, y entendamos que lo que estamos viviendo hoy en día son consecuencias de lo que hace muchos años, quizás 80, 100 años, aquí se le dio apertura en nuestro país. Y cuando hablo de esto, estoy hablando de la idolatría. Estamos hablando de lo que tú y yo conocemos, este tipo de prácticas que nos alejaron de la presencia del Señor. Dígame. Malaquías capítulo 3, verso 23. Dice, ¿no está ahí? Ok, ¿quién me corrige? 4 o 5, ese es. He aquí, yo envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor grande y temible. Malaquías capítulo 4. Déjeme corregir aquí mi nota, por favor, y le agradezco. ¿Ustedes fijan la importancia de traer Biblia? Si no hubiese traído Biblia, me hubiese dejado a mí en una doctrina de error. Malaquías capítulo 4, verso 5, ¿cierto? Ahí estamos. Entonces, estudiando un poco la historia, y vemos que lo que estamos viviendo ahora, y no desde ahora este conflicto, lo que hemos estado viviendo, este difícil caminar del Evangelio, esta lentitud que estamos nosotros viviendo en cuanto al crecimiento de las iglesias, en cuanto al avance del reino del Señor, como escuchábamos a los representantes del Consejo Evangélico Nacional que dieron su opinión al respecto acerca de este problema que estamos atravesando, y cómo ellos hablaban de
de una cifra menor a un 20%, ¿no? Entre un 15, un 14 y un 15% de población cristiana o evangélica, como ellos dicen, en Venezuela. Entonces, cuando usted analiza eso y ves que eso se repite y se ha repetido de 100 años para acá, evidentemente hay que ir al principio y ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué ha hecho que nosotros no avancemos como debemos avanzar? Y esto lo hemos hablado cantidad de veces, pero este es un momento importante para reflexionar, que todos nosotros, usted como líder, como creyente, nosotros como pastores, podamos reflexionar qué estamos haciendo mal o qué estamos dejando de hacer para que no se cumpla la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que toda Venezuela se humille ante la presencia del Señor de una manera genuina, ¿correcto? Ahora, analizando un poco lo que aconteció y está aconteciendo, pues todo eso obedece a muchas cosas: pactos, una nación vendida. No me refiero a este gobierno, me refiero en 80, 100 años, vendida a Satanás, pactada a Satanás, acuerdos que se han hecho y se siguen haciendo tras cortina o tras bastidores, relaciones que se han hecho con otras naciones que tienen como norte la práctica de las cosas que ofenden al Señor, como la brujería, la hechicería, la santería. Este tipo de cosas ha hecho que nuestro país se resista a los cambios, o se resista a que venga la palabra del Señor, o que el Señor pueda llegar a los corazones de todos los venezolanos. Esa es una gran realidad, es una gran verdad. Ahora, la otra verdad es que ¿qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Qué pasa contigo y conmigo? Que no hemos logrado alcanzar el nivel ni de unción ni de conocimiento suficiente para cambiar esos números y cambiar esas estadísticas, de tal manera que podamos ver a nuestra familia toda conversa, y así todos nuestros vecinos conversos también. O por lo menos que nos tracemos una meta de alcanzar en los próximos 20 años o 10 años al 50% de la nación. Algo tenemos que hacer para que esto suceda. Tenemos que pedir al Señor que nos muestre, que nos revele qué estamos haciendo mal o qué estamos dejando de hacer. Yo creo que son dos preguntas importantísimas que tú y yo tenemos que hacernos como venezolanos creyentes en el Señor. Como usted se defina, cristiano, evangélico, seguidor de Cristo, de Mashiach, como usted se defina. Lo importante es que nosotros tomemos conciencia qué estamos haciendo mal o qué estamos dejando de hacer. Entonces conversaba con una hermana acerca de que Venezuela fue pactada hace muchísimos años y los pactos se renuevan, y hemos visto como algunos dirigentes gubernamentales lamentablemente han pactado o siguen renovando estos pactos con el mismo infierno. Pero eso no es lo preocupante. Lo preocupante es que parece que el nivel de unción que tú y yo tenemos o que hemos ganado o alcanzado no es lo suficientemente poderoso como para derribar eso o romper eso que es una realidad en nuestro país. Y en buscando respuesta a esto y buscando un modelo a seguir, obviamente tuve que pensar en alguien, buscar un modelo bíblico. Y el hombre que el Señor trajo a mi vida fue Elías. Diga, Elías. A Elías tenemos que estudiarlo. A Elías tenemos que sacar, abordar al profeta Elías, porque Elías vino a hacer un trabajo muy importante, significativo, en el peor momento espiritual de Israel. Israel estaba sumamente confundida después de la división que ocasionó el Jeroboam. Después de esta división que se parte Israel en dos, entonces viene la idolatría, la brujería y todo a tomar parte de Israel. Por supuesto, con la llegada del rey Acab y el matrimonio con Jezabel, las cosas comenzaron a ponerse peor. Pero en medio de ese caos, donde había un conflicto político sumamente importante, porque Jezabel pretendía no solamente introducir el mover espiritual fenicio, sino también el mover político fenicio. Jezabel logró el control de todos los poderes y llegó a manejar todos los poderes que tenía en ese momento Israel, hasta el mayor poder después de Dios, que era su marido, el rey.
terminó aún dominando a su marido. Lo cierto es que Israel cae en una gran confusión. Ya no había unción en el templo, no había el mover de Dios en el templo, y cae en una gran confusión. Me refiero al pueblo de Dios, a los judíos, a los hebreos, perdón. En ese momento aparece este héroe de la fe que tú y yo tenemos que analizar y estudiar toda la vida. Y dije, ¿qué tiene Elías? ¿Cuál es el perfil del profeta Elías? ¿Qué debo aprender yo de él? Y yo me tracé la meta hoy de estudiarlo y de aceptar el reto de imitar al profeta Elías en muchas cosas, esperanzado de que el Señor me pueda usar a mí y te pueda usar a ti para que esta nación cambie definitivamente. No escucho amén, no escucho amén. O sea, yo no sé si usted me acompaña en este estudio de este perfil de este hombre, de la vida de este hombre extraordinario llamado el profeta Eliyahu o el profeta Elías Hanavi. Hombre extraordinario del cual la Biblia habla muy poco, pero la historia habla mucho de él, y la arqueología también habla acerca del profeta, o nos da una gran evidencia de que existió y que fue un escenio maravilloso. En primer lugar, vamos a analizar la tendencia filosófica que tenía, la posición filosófica y religiosa. Se cree que Elías pertenecía a una comunidad llamada los esenios. Al igual que Juan el Bautista, los esenios se desprenden de la corrupción sacerdotal de la época para tratar de acercarse a lo más puro y volver al origen, volver a lo que Moisés hacía, buscando llamar la atención del eterno Dios, buscando aquello que no contamina, apartándose, dejando sus comodidades, dejando los placeres buenos del mundo, porque el mundo tiene placeres buenos, el sistema tiene placeres que pueden ser buenos y que pueden ser malos. Él apartó los buenos y apartó los malos, y se fue entonces a un lugar apartado. Vivía en lugares desérticos. Su estilo de vida habla de que su pensamiento o su tendencia era esenia. Creía en la llegada del Mesías, era apocalíptico, creía en la resurrección de los muertos. Si no hubiese creído en la resurrección de los muertos, no hubiese resucitado al hijo de la viuda de Sarepta, y tampoco lo hubiese influenciado a Eliseo para que resucitara al hijo de la tsunamita. Así que era un hombre que creía en que el Mesías de Israel iba a venir, creía en la resurrección de los muertos, mientras que otros no. Lo cierto es que era un hombre apartado, exclusivo para el uso del Señor. Y aquí voy a ser bien claro y bien sincero con usted. Hay ciertos individuos que el Señor llama y levanta, más los aparta desde el vientre de su madre para cumplir funciones específicas, y que quizás usted nunca, aunque quiera imitarlo, podrá lograrlo. En este caso, los profetas genuinos, no es que tienen problemas para apartarse del mundo, es que odian al mundo. No escúchame. Ellos entienden que la amistad con el mundo es enemistad con el eterno. A un profeta usted no le exija tanto que deje los placeres del mundo y que sea único y que se aparte. No, en su naturaleza él tiende a no contaminarse. Es como un pez que usted suelta en el agua. Ahí están ellos, como peces en el agua. Por lo tanto, me llama la atención que este tipo de individuos nacen cada cierto tiempo, ¿verdad? Y yo voy a declarar y a profetizar que aquí pudieran haber varios Elías en esta reunión, de tal manera que en el transcurso de esta exposición usted a lo mejor se identifica y dice: verdaderamente yo tengo algo de Elías en mi vida. No escucho amén. Yo sé que hay varias mujeres que me están escuchando en esta noche que tienen algo del profeta. No escucho amén. Esta mujer lo creyó. Hay varias mujeres que tienen algo del manto del mentor de Eliseo, de Elías. No escucho amén. Así que
vemos a un Esenio extraordinario que se aparta y comienza a servirle al Señor, a buscar lo puro, lo que se había perdido. Ir al Génesis, ir al lugar donde el Eterno se le aparecía a Moisés. Y después que comienza y se aparta, y en la profundidad de sus oraciones, una vez que regresa al mundo, el hombre manifiesta la siguiente conducta. El profeta Elías fue enemigo del mundo, de los placeres buenos y los placeres malos de la vida. El profeta Elías fue señalado como el profeta salvaje por excelencia. Muchos compañeros así lo llamaban, el profeta salvaje. A pesar de que no era un hombre culto en modales, era un hombre conocedor de la Torá y estudioso de los mandamientos y los misbot, o los preceptos y mandamientos que el Eterno había dejado por vía escrita y por vía oral a través de Moisés. No era un hombre, no era agradable con los falsos, pero ayudaba a los débiles. Así que si algún parecido con alguien en esta reunión, no es mera casualidad. No era tolerante con los engañadores y pervertidos, pero enseñaba la paz. Era pacificador. No toleraba el engaño, no toleraba la perversión, la inmoralidad, pero tampoco era un azote y una persona que vivía señalando y que apartaba a la gente. A pesar que no lo toleraba, siempre había un mensaje al final pacificador en su boca. No escucho amén, no escucho amén, no escucho amén. Si debía encender su ira, él no la contenía. Si debía destrozar, lo hacía. Si debía castigar, no dudaba. Si debía ser salvaje por Dios, eso hacía. Mas sin embargo era humilde y bondadoso con quienes se ganaban ese trato, el trato de él. Entonces, vemos un hombre que defendía la causa, que defendía al Señor, era celoso con el Señor. Por eso es que lo llaman el profeta salvaje. Pero en el fondo era un hombre humilde y era un hombre bondadoso. Ahora, estudiando esto me llamó mucho la atención. Le dije: Señor, enséñame cómo Elías logró enfrentar a los enemigos tuyos. ¿Cuál fue la táctica militar que él utilizó? Yo quiero aprender de Elías, no para aplicarlo en el mundo natural, evidentemente, sino para que usted y yo lo apliquemos en el mundo espiritual. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así que enséñame a ver este guerrero. Pásame una fotografía, una radiografía, yo diría más bien, de este guerrero llamado Elías. Quiero ver su comportamiento, cuál fue su actitud, cómo él logró desarmar a los enemigos, cómo él logró enfrentar a los enemigos. Y me llama la atención que Elías no comenzó atacando la cabeza del mal, sino Elías comenzó debilitando y atacando el liderazgo de esta cabeza, o el liderazgo del mal. Ojo, ojo. Él no fue de una a Jezabel. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 19 dice: envía pues, le dice él al rey Acab, cuando lo confronta, le dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y me vas a llamar a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que comen con ella a la mesa. En pocas palabras, vemos que Elías lo primero que quiso hacer fue debilitar el liderazgo de Jezabel. Me dijo: me vas a llamar a los que se sientan a comer con ella. Es decir, cuando la Biblia hace referencia a los que se sientan a comer con ella o con él, está haciendo referencia de la gente íntima de él, el brazo derecho, la gente de confianza, de ella, de Jezabel, de esta reina malvada. Él dijo: no, yo no voy a ir directamente a ella, yo voy a ir directamente a sus líderes y voy a atacar y le voy a arrancar la cabeza al brazo fuerte de Jezabel. No escucho amén, no escucho amén, no escucho amén. A veces nosotros queremos ir a meterle mano a María Leonza y todavía no hemos lidiado con el espíritu de inmoralidad que hay en el barrio suyo. O lo que es peor, a veces pretendemos ir por la cabeza del negro primero y hay un demonio que nos está atormentando la mente todos los días y no nos deja tranquilos. No escúchame, no escúchame, no escúchame. Entonces
Él dijo: no, yo voy primero a debilitar al líder. No solamente a debilitarlo, sino que voy a arrancarle la cabeza. Así que vemos a Elías entonces. ¿Qué hizo Elías? Sencillamente usó una táctica militar extraordinaria que usa Satanás también. Satanás, cuando va a atacar una congregación, no va directamente a la cabeza. Primero comienza atacando al liderazgo, en este caso que acompaña al pastor, y tratará de asegurarse de ir hasta llegar al eslabón más cercano a la cabeza. El objetivo es llegar a la cabeza y que las ovejas sean esparcidas y que el matrimonio se acabe, que la iglesia sea destruida. Pero ellos entienden que primero hay que debilitar al liderazgo. ¿Lo han entendido? Por lo tanto, Elías le dijo en pocas palabras a Satanás: voy a darte un poco de tu propia medicina, papá. Toda esa gente que se sienta, estos brujos y hechiceros que se sientan a maquinar y a confundir al pueblo y a andar con divisiones y a meterle malicia en la cabeza, yo voy a sacar mi espada profética y les voy a arrancar la cabeza. Todos los que dicen amén se parecen a Elías. Dale fuerte el aplauso al Señor. Entonces, un hombre que supo debilitar las fuerzas enemigas. Número dos, los hombres como Elías. Vamos por las dos, ¿verdad? Ok. Los hombres como Elías saben cuándo apartarse, saben cuándo retirarse, y esto lo hacen para que la gloria siempre se la lleve papá. No escucho amén. No escucho amén. Cuando vienen los aplausos y viene la gloria, estos hombres llamados a dedo por el Señor saben cómo retirarse. Después que Elías hace y ejecuta a los profetas, supo apartarse, o mejor dicho, se aparta, buscando siempre la ayuda, la bendición, pero también que toda la gloria se la lleve. Número 3, los hombres como Elías y las mujeres como el profeta Elías proveen de comida y bebida a los huérfanos, a las viudas, a los desamparados, a los que no tienen. No escucho amén, no escucho amén, no escucho amén. ¿Cuánta cantidad de comida se te ha perdido en tu nevera y tú, por negligencia o apatía, has preferido que se pierda en vez de compartirla? Si eres así, no te pareces al profeta Elías. ¿Cómo comienza el profeta Elías su ministerio? Proveyendo de comida a una viuda y a su hijo huérfano de papá. No escucho amén. Entonces, un hombre como Elías provee sustento, alimento y bendición a otros. ¿No escucho amén? Es un dador. ¿Dicen amén? Número 4, un hombre como Elías vive retando a Dios. El que usted rete a Dios no es malo, porque al fin y al cabo usted lo hace como hijo. No es que usted lo reta porque quiere ser mejor o se cree mejor que él, sino que usted se meta en la intimidad de sus ayunos y sus oraciones y que le diga: papá, necesito que te manifiestes y quiero ver tu poder en Venezuela. Necesito que usted se luzca ahora y que haga un movimiento de eso que usted hace, bravos y medio confusos para otros y absurdos para otros, y que el pueblo quede loco y diga: aquí hubo una intervención divina. Lo que el hombre no pudo hacer, el Señor lo hizo. Cuando el Señor quiere dejar a alguien en una silla, ahí no hay diablo ni demonio que mueva a ese hombre de la silla. Pero igual, cuando el hombre quiere sacar a alguien de una silla,
ahí no hay poder, influencia, hombre o demonio que lo deje en esa silla. Dice la palabra que Él coloca y quita reyes. Él tiene la autoridad y Él usa diferentes formas y vías para que su voluntad se establezca. Quiera usted o no quiera yo, siempre su voluntad se va a establecer. Yo publiqué en las redes sociales un pensamiento el día de ayer, que vamos a ver si está por allí. Y esto me salió de lo profundo de mi alma, y quiero que usted se lo lleve. El otro, ese lo publicamos hace 3 días. Ese que está ahí, dice: la pequeña Venecia está siendo golpeada brutalmente, pero ella se levantará porque hay una palabra profética sobre sus lomos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Y de quién estamos hablando? Diga, de Venezuela. Cuando los españoles llegaron acá y vieron la belleza de Venezuela, hey, les tengo una buena noticia. Lo primero que los españoles visitaron o descubrieron o se admiraron fue con el lago de Coquibacoa.